Hay libros que no deberían abrirse y nombres que no deben pronunciarse. Bienvenido a Sendero Nocturno. Yo soy Uriel y esta noche desenterramos las raíces de uno de los objetos más oscuros, influyentes y temidos del universo de Howard Phillips Lovecraft, el Necronomicon. No es un relato tradicional, sino un texto que funciona como una pieza clave dentro del engranaje mítico que el autor construyó a lo largo de su obra. La historia del Necronomicon fue escrita en el otoño de 1927, pero se publicó póstumamente en 1938, en The Rebel Press. Su objetivo era claro: ofrecer un marco histórico para el libro maldito más infame de la literatura fantástica, otorgándole una genealogía tan rica como escalofriante. Esta noche no narramos una historia convencional, invocamos un mito literario, un grimorio que ha inspirado tanto a escritores como músicos, cineastas y conspiradores. Prepárate para adentrarte en el legado del libro más prohibido del mundo. Esto es Sendero Nocturno, y esta noche presentamos Historia del Necronomicon, de Howard Phillips Lovecraft. Título original: Al-Asif. Asif es el término que los árabes utilizan para designar ese sonido nocturno, producido por los insectos, que suponen que son aullidos de demonios. Compuesto por Abdul Azharret, poeta loco de Saná, en Yemen, del que se dice que floreció durante el período de los califas Omeya, hacia el año 700 después de Cristo, quien visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasó 10 años en la soledad del gran desierto del sur de Arabia. El Rub al-Jali, o espacio vacío de los antiguos, y el desierto Dana, o carmesí, de los árabes modernos, del que se decía que estaba habitado por espíritus malignos protectores y monstruos de la muerte. De este desierto refieren muchos prodigios extraños e increíbles quienes afirman haberlo penetrado. En sus últimos años, Al-Jarret vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif. Se cuentan cosas terribles y contradictorias sobre su muerte o desaparición. En el 738 después de Cristo, dice Ibn Khaldun, biógrafo del siglo XII, que fue arrebatado por un monstruo invisible en pleno día y devorado ante gran número de paralizados testigos. De su locura se dicen muchas cosas. Él afirmaba haber visto la fabulosa Irem, o ciudad de las columnas, y haber descubierto bajo las ruinas de cierta ciudad desierta y desconocida los anales terribles y secretos de una raza más antigua que la humanidad. Fue solo musulmán indiferente, y rendía culto únicamente a dos entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950 después de Cristo, el Asif, que había alcanzado considerable, aunque subrepticia circulación entre los filósofos de la época, fue traducido secretamente al griego por Theodorus Philetas, de Constantinopla, con el título de Necronomicon. Durante un siglo, incitó a ciertos experimentadores a terribles ensayos, hasta que fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel, después de lo cual se habló de él de manera reservada. Sin embargo, en la Edad Media, en 1228, Olaus Wormius hizo una traducción latina. Este texto latino fue impreso más tarde 2 veces, una en el siglo XV, en caracteres góticos, evidentemente en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Las dos sin referencias identificativas, si bien se ha podido dilucidar su época y procedencia gracias al testimonio implícito de la tipografía. Tanto la versión latina como la griega fueron condenadas por el Papa Gregorio IX en 1232. Al poco tiempo de aparecer en latín, que fue cuando llamó la atención, el original árabe se perdió en tiempos de Olaus Wormius, como indica su nota preliminar, y no se tiene noticia de que haya aparecido ningún ejemplar de la edición griega, que fue impresa en Italia entre 1500 y 1550, desde que ardiera la biblioteca de cierto individuo de Salem en 1692.
La traducción inglesa, realizada por el Dr. Dee, no fue impresa jamás, y de ella solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos hoy existentes, del siglo XV, se sabe que uno se guarda en el Museo Británico bajo llave, y el otro, del siglo XVII, se encuentra en la Bibliothèque Nationale de París. Hay una edición del siglo XVII en la Biblioteca Widener de Harvard y en la Biblioteca de la Universidad Miskatonic en Arkham. Otra hay también en la Universidad de Buenos Aires. Es probable que existan bastantes ejemplares más en secreto, y se dice que uno del siglo XV forma parte de la colección de un célebre millonario americano. Un rumor más vago atribuye la preservación de un texto griego del siglo XVI a la familia Pickman, de Salem. Pero de ser efectivamente cierto esto, se perdió con la desaparición del artista R. U. Pickman en 1926. El libro ha sido ruidosamente prohibido por las autoridades en casi todos los países, y por todas las jerarquías de las diferentes iglesias. Su lectura acarrea terribles consecuencias. Fue de los rumores sobre este libro, del que son relativamente pocos los que tienen conocimiento, de donde se dice que R. W. Chambers sacó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo. Cronología. Al-Asif, escrito hacia el 730 después de Cristo, en Damasco, por Abdul As-Harred. Traducción al griego en 1950 después de Cristo, como el Necronomicon, por Theodorus Philetas. Condenado a la hoguera por el patriarca Miguel en 1050, es decir, el texto griego. El texto árabe, perdido entonces. Olaus Wormius lo traduce del griego al latín en 1228. 1232, edición latina y griega, condenada por el Papa Gregorio IX. En algún momento de los 1400, impresión en caracteres góticos en Alemania. En algún momento de los 1500, se imprime el texto griego en Italia. En algún momento de los 1600, se reimprime el texto latino en España. Algunos libros no se escriben para ser leídos, sino para ser temidos. Historia del Necronomicon no solo amplía el mito de los primigenios, demuestra el talento de Lovecraft para crear realidades ficticias tan densas y coherentes que muchos han creído en su autenticidad, a pesar de ser completamente inventado. El Necronomicon ha dejado una huella en la cultura popular comparable a la de cualquier objeto legendario. Desde su aparición en relatos como El Sabueso, El horror de Dunwich o En las montañas de la locura, este libro ha sido reinterpretado, perseguido y recreado por generaciones de lectores y artistas. Su influencia se extiende más allá de los cuentos. Aparecen películas, cómics, videojuegos y letras de bandas de metal como Iron Maiden o Black Sabbath. Si deseas leer este relato, puedes leerlo en múltiples recopilaciones, aunque te recomiendo buscarlo en la narrativa completa de Lovecraft, volumen 2, publicada por Editorial Valdemar, en el número 63 de su colección gótica. Allí encontrarás esta y otras piezas esenciales para comprender el universo que Lovecraft imaginó, o tal vez solo descubrió. Gracias por acompañarme esta noche en esta exploración hacia el corazón del horror cósmico. Si esta historia despertó tu curiosidad o tu inquietud, deja un comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Cada susurro tuyo alimenta este oscuro sendero. Yo soy Uriel y te veo en un siguiente video.